Pues muchísimas gracias a todas por unirse a esta conversación. Voy a comenzar presentándome a mí. Mi nombre es Clara Pretelín. Soy historiadora, gestora, curadora independiente y en 2016 comencé este proyecto que se llama Instruments of Memory aquí en Los Ángeles, California. Mi formación académica tengo una licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, una maestría y un doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y durante más de 10 años trabajé como asistente de la fotógrafa Graciela Iturbide, de quien siempre digo que fue mi mayor escuela y de quien aprendí más que en cualquier otro lugar. Mi labor académica se ha especializado en los campos de la historia de la fotografía y el arte contemporáneo, y a través de un estudio o un enfoque interdisciplinario, mi práctica curatorial se enfoca en comprender los procesos por los cuales individuos y grupos, particularmente las mujeres, recuerdan e interpretan la memoria en sus distintas manifestaciones. He dado conferencias en México, en Argentina, en Estados Unidos, y he organizado exposiciones, eventos en distintas galerías, museos de arte en México y en Estados Unidos también. Y bueno, un poco sobre el sitio Instruments of Memory. Es un sitio web que documenta el trabajo de mujeres en las artes, que poco a poco se ha ido convirtiendo en una plataforma y comunidad en crecimiento por medio de proyectos colaborativos, exposiciones y programación para promover proyectos relacionados con los estudios sobre la memoria. Nuestra primera exposición abrió en octubre de 2021. A principios de 2022 tuvimos una exposición. La primera exposición fue en línea en 2021, y en 2022 tuvimos nuestra primera exposición en un espacio, galería independiente aquí en Los Ángeles, California, y la exposición también se llamó Instruments of Memory. Y a principios de noviembre cerramos una exposición titulada Unspoken, la cual recopiló historias de mujeres que han decidido terminar un embarazo o han tenido un aborto por distintas razones, las que sean. Esta exposición fue curada por Sara Webb, que es una de nuestras colaboradoras. Y bueno, ahora estamos presentando Memorias y Resistencias, una muestra colectiva con más de 10 artistas emergentes y otras de amplia trayectoria que examinan historias visuales de mujeres de la diáspora africana y afrodescendiente en América Latina, con curaduría a cargo de Claudia Mandel Katz, Argentina. Ella es originaria de Argentina y vive ahora en Costa Rica. Adriana Palomo, Argentina, y Susi Vargas en Costa Rica. También hicimos esta colaboración a la distancia en busca de reflexionar sobre las distintas comunidades afrolatinas, enfatizando la importancia de comprender el legado de estas comunidades en nuestro continente. Y bueno, quiero decir que esta exposición no se hubiera podido llevar a cabo sin la colaboración del Museo de Mujeres de Costa Rica, que es un espacio cuya misión es promover la formación de experiencias sobre valores feministas y la lucha por los derechos humanos de las mujeres y las niñas mediante la reflexión, investigación, construcción dialógica a través de la expresión cultural y artística para sentar las bases de un proyecto emancipador. El día de hoy me acompañan dos de las curadoras de la muestra que ustedes ya conocen, Adriana Palomo y Susi Vargas. Y bueno, voy a leer un poco sus biografías. Adriana Palomo es curadora y gestora de arte, investigadora y coleccionista de fotografía antigua especializada en género y memoria social. Focalizó sus investigaciones y práctica curatorial en entender cómo la fotografía muestra realidades y mitos sobre las mujeres en la sociedad. Arquitecta graduada en Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA, cursó estudios de curaduría en artes visuales en la Universidad de
de 3 de febrero. Presentó conferencias y publicaciones en congresos nacionales e internacionales. Desde 2009 organizó exhibiciones en universidades, congresos y museos en Argentina. Durante la Argentinian Cultural Week en 2014 en Sudáfrica, exhibió en el Ben Sudan Museum of Photography en Johannesburg. La muestra African Paths in Argentina 1844-2014, que realizó en coautoría con su colega argentina Irene Yaibevsky. Por su parte, Susi Vargas Alvarado es una artista visual costarricense, fotógrafa que viene trabajando en arte e investigación desde 1996, licenciada en artes plásticas con énfasis en pintura de la Universidad de Costa Rica, máster en estudios teóricos del diseño de la Universidad Veritas. Actualmente está en proceso de conclusión de su tesis de derechos de autor en las artes visuales para obtener una maestría en propiedad intelectual de la Universidad Estatal a Distancia UNED. Realizó estudios de fotografía de la Universidad de Costa Rica desde el año 2000. Desde el año 2000 trabaja como docente para diferentes carreras en la Universidad Veritas y en la Universidad de Costa Rica. Desde 1993 se ha dedicado a la realización de obra artística y a la investigación. Sus obras se han expuesto a nivel nacional e internacional. Se ha especializado en historia de la fotografía en Costa Rica y procesos fotográficos antiguos. Y gracias a esto ha podido colaborar en la restauración, registro, datación y conservación de varios archivos, tanto a nivel privado como en instituciones en el Teatro Nacional, Colegio Señoritas o Museo Nacional de Costa Rica, entre otros. Como curadora independiente, ha sido parte de varias exposiciones importantes, entre las que destacan La mirada del tiempo, Historia de la fotografía en Costa Rica 1948-2003, en 2003, y 24 fotógrafos proponen fragmentos de nuestra identidad, en 2002, junto a Ileana Alvarado y El Portón Rojo. Una visión erótica en el arte costarricense es la otra exposición en 2017, que fue exhibida en el Museo de Arte Costarricense, ella trabajando como co-curadora junto a Roberto Guerrero. Y bueno, es un honor contar con estas 3 curadoras que han sido maravillosas. Ha sido maravilloso trabajar con ellas en este proyecto que nos tomó pues la mayor parte de este año, pero que comenzamos a la distancia, un poco sin tener idea de lo que íbamos a poder obtener. Fue una sorpresa, y creo que se lo he dicho a Vanessa y a Carolina, ¿no? De que a partir de que empezamos a hacer las investigaciones, el algoritmo me empezaba a mostrar ya cosas que no necesariamente había podido yo ver porque no estaba en México, ¿no? Entonces, fue muy, al principio, y estoy hablando un poco desde mi perspectiva, ¿no? Yo estaba un poco nerviosa con este proyecto y creo que al final hemos podido lograr una investigación muy valiosa, en el sentido de que estamos generando proyectos desde la memoria, con imágenes hechas por mujeres, ¿no? Que es como lo más interesante en este sentido. Y bueno, yo ya hablé suficiente, entonces le quiero dar un poco la palabra también a mis compañeras curadoras. Adriana, ¿quieres comenzar un poco con tu experiencia? Estás en silencio. Estaba escuchándote atentamente y no me olvidé. No, que para mí
ha sido y es muy enriquecedora toda experiencia. Primero, por el equipo cocuratorial, la distancia, y aparte es como que, bueno, ya este era un tema que yo ya venía trabajando, pero desde un punto de vista más histórico y muy centrado en Argentina. Aquí es como que el panorama fue muchísimo más amplio, más comprometido, porque las realidades latinoamericanas son tan distintas. La situación de los afros en Latinoamérica es tan distinta en muchos aspectos y en otras es prácticamente igual en todos los países, ¿no? Racismo, marginación, discriminación, digamos, en distintos grados creo que se dan todos. Y aparte, bueno, fundamentalmente las artistas extraordinarias que he podido descubrir, tanto aquí en Argentina, y bueno, ya ni hablar de las latinoamericanas, y todas hablan básicamente de lo mismo, digamos, con distintos formatos, pero digamos, eso es muy curioso, ¿no? Y aparte nosotras no nos hicimos un hilo conductor en la selección, por lo menos en la selección general de la exposición. Tuvimos absolutamente libertad las 4 curadoras y entonces por eso mismo es mucho más curioso todos los temas comunes que atraviesan a todas las artistas. Y bueno, yo en el caso de Argentina, tuve una decisión muy clara desde el arranque. Mi intención era solo mostrar artistas afro de Argentina, digamos, con la particularidad que aquí en Argentina hay está acá toda la diáspora latinoamericana y africana, ¿no? En los últimos, desde las inmigraciones del siglo XIX, de finales del siglo XIX hasta las muy recientes que arrancaron a partir del 2010, 2015, es muy variada la comunidad afro aquí. Hay ¿por qué elegí solo artistas que sean de ascendencia afro? Porque por el tema histórico que hay en Argentina. En Argentina históricamente ha negado la existencia de los negros, es decir, a partir del siglo XIX con los gobiernos, el positivismo y el liberalismo instalado en todos los gobiernos, la decisión fue que Argentina se iba a poblar solo con blancos europeos. Y Argentina iba a ser blanca, es decir, se barrió en el imaginario público y en la existencia tanto de la historia, tanto a los aborígenes como a los negros esclavizados. Entonces, y eso se mantuvo hasta el censo recién hubo un censo en el 1778 que registraba un 50% de los negros, y recién en el 2010 hubo otro censo que registró una parte ínfima de la población afrodescendiente en Argentina, es decir, que se autopercibe afrodescendiente. Bueno, ese fue el eje, digamos, y ocurrió también, y tampoco existían en las fotografías, no hubo fotógrafos afrodescendientes, por lo menos que conozcamos hasta aquí, hasta ahora, y empezó a surgir, sí, a partir del 2010, la imagen, artistas o antropólogos que se dedicaron a retratar la comunidad, y recién a mediados, a partir después de esa fecha que empezaron a llegar muchos inmigrantes latinoamericanos de todos lados, empezaron a aparecer artistas visuales de Brasil, de Colombia, de Venezuela, y algunas poquitas fotógrafas afroargentinas.
no sé si quieras platicarnos un poco de este proyecto que se expuso en Sudáfrica, que mencionaste un poco, que es más histórico. Sí, en realidad te tomaba desde el siglo XIX hasta el 2014, que fue el año que se exhibió. Para mí fue una bisagra, sufrió de una manera muy loca. Yo tengo una íntima amiga que vive en Sudáfrica desde el año 85, y aparte yo desde chica había tenido vecinos negros, con los cuales tuve trato durante años, digamos, ¿no? Por esas cosas las dos, y el tema de las imágenes de los afrodescendientes y la presencia afro había recorrido casi sin intención todas mis investigaciones sobre, por ejemplo, el trabajo femenino, ¿no? Aparecían siempre en las fotografías del siglo XIX, todo, y después misteriosamente habían desaparecido casi las fotografías de negros. Bueno, en este viaje a Sudáfrica, como se dice aquí, me partió la cabeza, porque hay muchas similitudes de historia y de situaciones. Aquí hay una parte simbólico, ¿no? Y también un racismo muy fuerte que se ha estado apenas atemperando en los últimos años, fundamentalmente por acción decidida de la comunidad afro en Argentina, ¿no? Ha trabajado muchísimo para hacerse visibles, para luchar contra el racismo, para lograr leyes antidiscriminatorias o leyes positivas, tipo como cupo laboral, hace muy poquito, el año pasado. Y bueno, finalmente propuse una exposición en el museo que se hizo, la aceptaron, para mi sorpresa, porque quién iba a pensar que a los sudafricanos le iba a interesar. Bueno, les causó mucha curiosidad, no se imaginaban que en Argentina había negros. Y eso se vio muy claramente en los visitantes de la exposición, ¿no? Desde que se detenían a leer los textos, que en general es un tema complicado siempre en las exposiciones, los textos, se evidenciaba que había una necesidad de comprender qué era eso, que hubiera negros en Argentina. Bueno, y la exposición recorría desde la presencia de héroes y de personalidades afro desde el siglo XIX y hasta los líderes más recientes. La presencia sobre todo en Argentina, ahí parece que hay algo que une gran parte de las movilizaciones del siglo XX, ¿no? Tanto las de derechos humanos, desde Madre de Plaza de Mayo hasta las líderes afrodescendientes, digamos, las que lideraron las luchas por la visibilización y por los derechos fueron las mujeres afrodescendientes. Aquí. Algunas que eran varias generaciones descendientes de esclavizados y otras como por ejemplo que eran de la comunidad caboverdiana que llegó a partir de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Y bueno, la exposición versó fundamentalmente sobre eso. Hay algo bastante singular con respecto a las artistas que se presentan en esta exposición, que en realidad son bastante representativas de las fotógrafas y las artistas de la comunidad en Argentina. Tanto las que son nacidas en Argentina, como las que vienen, han emigrado a Argentina hace muy poquito, 2013, 15, 10, ¿no? 2017, en algún caso, como por ejemplo Cuclé, que son todas de distintos países, o Mar Díaz, colombiana, que también llegó ya formada, ¿no? Estudió en Colombia, una parte de su carrera en Colombia, terminó perfeccionándose aquí.
están recorridas por lo afroargentinidad. Bueno, bustos que presenta Cuclé, que presentamos de Cuclé aquí, reconstruye a las heroínas afrodescendientes que hasta hace poquito estaban absolutamente borradas de la historia argentina. Reconstruye, es decir, o por ejemplo, todo el tema de la invisibilidad en todos los aspectos, incluso en el arte, ¿no? Por ejemplo, Mar Díaz, y Cuclé también, esto de mostrar que, bueno, que la comunidad, que las mujeres afroargentinas artistas tienen una presencia en el ambiente artístico, no en los lugares, ¿no? Sino que hacen, crean, articulan colectivos, acciones, y eso creo que se enlaza con dos cosas bastante importantes, con esto que decía que las líderes de las luchas por los derechos afro en Argentina son mujeres, han sido mujeres, varias fallecieron en los últimos años, como Pocha La Madrid, su hermana Carmen Giannone, que vive y está, o Paulina Díaz, caboverdiana, o Miriam Díaz, que es una bastante, digamos, de esa camada es la más joven, que es una militante muy activa, que han sido varias fundadoras de las organizaciones afros que nacieron en los 90, que rescatan las organizaciones, asociaciones comunitarias que venían del siglo XIX con esta campaña de invisibilización y de borramiento, es como que se fueron diluyendo y perdiendo protagonismo. Bueno, ellas en los 90 rescataron esa historia y tomaron las experiencias para formar las nuevas organizaciones afro. Bueno, estas artistas que presentamos, muchas toman ese legado de esas ancestras, y algunas muy, digamos, muy vigentes, y le dan una vuelta de tuerca contemporánea, ¿no? Por ejemplo, Cuclé siempre genera actividades colectivas, ¿no? No es solo el colectivo de ellas, sino todo lo que genera en torno a las performances o eventos que organizan. Y aunque no sea así formalmente están todas conectadas entre sí, ¿no? Como una manera de potenciarse y de articular acciones y y en otro lado, digamos, eso también ocurre con las afroargentinas. Hubo dos artistas afroargentinas que no pudieron participar porque la situación en Argentina está bastante complicada en lo laboral. Las dos muy jovencitas, tienen 25, todas menos de 30 años, de la nueva, y no hay otras fotógrafas afroargentinas anteriores, más grandes, por lo menos me refiero a 40 y pico, 50. Y después hay otras, por ejemplo, como Ailé o Vanessa, si bien tienen su vida muy armada aquí, y una conexión muy fuerte con Argentina, ¿no? Por ejemplo, Vanessa vino a los 3 años con su familia. En ellas está muy presente el tema de su ancestralidad afroboliviana o afrocubana, su relación con su tierra originaria, mantener sus tradiciones y al mismo tiempo darles una visión contemporánea. En esas es bastante claro, ¿no? Son 2 obras totalmente distintas. Y hay otro tema que es en esto de la invisibilidad y la falta de representación, y todas trabajan sobre el autorretrato, que a veces no está escenificado en sí misma, sino bueno, en retratar a las mujeres, a las otras compañeras afro. Y también eso de los cuidados colectivos y todo, ¿no? Que
por ejemplo, la obra de Mar, de Volverán los abrazos, que fue creada durante la pandemia, durante la época más, más fuerte de la cuarentena aquí en Argentina, tiene que ver con eso, ¿no? De las redes que se establecieron de cuidado y de solidaridad en momentos críticos. Aquí en Argentina hay una palabra que se usa en un sentido bastante despectivo, quilombo, ¿no? Que puede ser algo lío, desordenado, ¿no? O prostíbulo, las dos acepciones. Y quilombo, el significado originario es afro, y era el lugar donde se refugiaban los negros cuando se sentían amenazados y para lograrse un cobijo ante las persecuciones. Y también era un lugar de lucha. En Latinoamérica recibe distintos nombres, y yo creo que las artistas han construido aquí su quilombo, su espacio de lucha, ¿no? El arte para ellas es eso, el trabajo comunitario, es decir, entrelazado y colaborativo, es eso. Y estaba pensando en esto de que la palabra quilombo es curioso que se haya sostenido en ese sentido, porque bueno, primero que hay un montón de palabras de nuestro lenguaje cotidiano argento que tienen la raíz afro. El folclore argentino tiene raíz afro, que siempre se borró. Digamos, lo autóctono, hay mucha percusión, el tipo de bailes, algunos y todos. Bombo, por ejemplo, ¿no? Es un instrumento de folclore, es de raíz claramente afro. Decía que esto del quilombo es muy sugestivo porque, contrariamente a lo que ha pasado en todos los países de Latinoamérica, no hubo grandes rebeliones de esclavizados aquí en Argentina. A mí se me escapa el conocimiento histórico como para desmenuzar por qué, porque no es que hubo menos represión ni menos que en otros lugares de Latinoamérica, pero creo que tiene que ver con esto del periodo, el proceso de absorción y invisibilización. No es que se murieron todos los negros, como se dice, como era el mito histórico aquí en Argentina, como que habían muerto todos en las luchas de la independencia. No, simplemente hubo mucho mestizaje, hasta ocultamiento de las propias raíces africanas por una cuestión hasta vergonzante, porque era para sentirse menos marginados, creo. Y bueno, todas las artistas luchan y han logrado imponerse contra eso. Hay algo muy especial que pasó esta semana. Esta semana en Argentina es el mes fue el Día Nacional de los Afroargentinos, que está instaurado desde 2013, recién. Esta semana se inauguró un monumento a una de las dos únicas heroínas afrodescendientes que hay en la historia argentina, por lo menos reconocidas, María del Remedios del Valle. Hay solo dos monumentos de héroes afros por las luchas de la independencia. Uno que fue en 1878 de un soldado de nuestro libertador San Martín, el general San Martín, y otra María Remedios, que también luchó con otro general de la lucha de la independencia. Pero este monumento tiene una particularidad. La modelo que se tomó, es una chica trans. Muy joven. Luis Yuparqui tiene, creo que 22 años. Y que bueno, que lo habíamos querido invitar, él no podía, porque tiene una obra en redes muy interesante.
y en donde habla sobre intensidad sexual, contra el racismo. Casualmente, antes de todo esto de ser elegida como modelo para María de Remedios del Valle, tiene todas fotos en las que hace todo un collage en relación a ella poniéndose como protagonista, asumiendo el rostro de María Remedios. Y se han unido dos luchas muy importantes en Argentina, ¿no?, con respecto a los derechos humanos. Una digamos, por las identidades sexuales, ¿no?, que Argentina fue pionera en las primeras leyes, y otra por los derechos de los afrodescendientes. Esto se ha dado por la lucha de la comunidad, y aparte que dentro del Estado argentino, en los últimos años 2013-14, ha habido un cambio. Hay personas de la comunidad afro que están dentro de cargos públicos claves, tanto en derechos humanos como en una dirección de cultura, en el INADI, ¿no?, que es el organismo que se encarga de los temas de discriminación, porque entendieron que si no había un lugar, que tenían que luchar por lugares en el Estado, que era una de las maneras de lograr cambios. Bueno, básicamente. No, muchas gracias, Adri, por esta... Perdón, quería decir, por ejemplo, Claudia Prechedes, ella también trabaja sobre el tema de la memoria y del tema de lo doloroso que es ser negro, una mujer negra en la sociedad. Todas han sentido, todas lo que me relatan siempre es que cuando llegaron a Argentina sintieron muy marcadamente el tema del racismo y de la exotización, ¿no? De repente que les tocaran el pelo en la calle, como si fuera una curiosidad de circo, ¿no? Que eso es una costumbre muy anclada en Argentina, que en los últimos años, entre tantos inmigrantes afro, eso medio como que se ha frenado, porque bueno, bueno, básicamente es eso. No, creo que sí, cuando habíamos comenzado la investigación, uno de mis comentarios también era, ¿no?, como un poco la ignorancia que existe desde nuestros propios países, ¿no?, desde México. Si no conocemos nuestra propia historia, pues seguimos repitiendo los estereotipos y las ideas que existen, ¿no?, de ciertos países. Por ejemplo, Argentina, que en Latinoamérica está muy también presente esta idea de que son todos blancos o descendientes europeos, ¿no? Y no hay este conocimiento de las otras comunidades que también viven y conviven en ese país. Entonces, el aporte desde Argentina creo que ha sido muy enriquecedor, y bueno, este proyecto busca, ¿no?, por ejemplo, trazar esta temática que no teníamos al principio, pero como tú comentas, pero que terminó siendo un tema de identidad para todos, incluidas las curadoras, ¿no? Susi, no sé si quieras leer primero lo que envió Claudia, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, y bueno, ya después nos comentas un poco más desde tu perspectiva también en Costa Rica. Claro, claro. Bueno, muchas gracias. Voy a leerle la notita que mandó Claudia, que dice: hola queridas todas, las saludo con mucha emoción. En este momento lamento no poder conectarme, debido a que me encuentro fuera de la de Costa Rica sin una conexión estable. No quería dejar de enviarles unas breves líneas para explicarles mi interés. A Claudia Petelín, muchas gracias por habernos invitado al Museo de las Mujeres Costa Rica para realizar este proyecto, realizar de manera impecable esta exposición en línea. Va una bandada de pericos, perdón. Muchas gracias a Adriana Palomo y Susi Vargas Alvarado por sus invaluables aportes investigativos. Me siento muy feliz y satisfecha
cada una de las artistas, muchas gracias por brindarnos momentos de apoyo y colaboración. Obras nos invitan a representar, renarrar, revisualizar y reimaginar un futuro diferente hacia un mundo descolonizado y con justicia de género. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Claudia Mandel. Susi, no sé si tengas otra conexión, se escucha tu sonido un poco cortado. Escucha mi sonido cortado. Un poquito, como un ruido ahí extraño. Pericos. Usando una bandada. Andan ahí todos felices. El escándalo que suena. No, es como del micrófono. Bueno, no sé, ahí. Ahí está mejor, ¿no? Ah, ok, entonces ahí. Bueno, pensé que eran los pericos. Que yo vivo en el puro campo de San José, entonces a veces hay efectos de sonido muy particulares. Si te puedes acercar un poco más a tu micrófono, quizás. Ok, voy a hacer aquí un poquito. De pronto el micrófono de Adriana hace interferencia también, habría que cerrar el micrófono. Adri, ¿puedes ponerte en mute? ¿Será? Ahí se oye mejor. Ahora tú estás en mudo, Claudia. Ok, bueno, muy bien. Bueno, no, es interesante porque a pesar de que Costa Rica es tan pequeño, es un país tan pequeño, tenemos una historia tan común. Ahora que estaba escuchando a Adriana casualmente, tenemos una historia sumamente en común, ¿verdad? A nivel de todos los temas que tienen que ver con el racismo. De hecho, las cartas de Domingo Sarmiento a los presidentes de América serán precisamente lo que disparen buena parte de las leyes que se van a dar en toda América Latina, y eso incluye a Costa Rica, con respecto a el tema de la prohibición, por ejemplo, de entrada de personas de diferentes orígenes y precisamente la política de estos gobiernos de permitir la entrada de personas blancas para blanquear precisamente nuestros orígenes afroindígenas. Entonces es como muy interesante también. De hecho, a los costarricenses, cosa que no le he dicho a Adriana, a veces nos han llamado los argentinos de Centroamérica, porque tenemos el mito de la blancura, ¿verdad? De que el costarricense es blanco, y entonces ha sido muy complejo, ¿verdad? Hacer entender históricamente la fuerte mixtura que tenemos, ¿verdad? Yo como profesora casualmente de un curso de cultura costarricense insisto mucho en esto con mis estudiantes, y una de las cosas primeras que los pongo a hacer es el árbol genealógico, para que sepan cuáles son sus orígenes reales, de dónde es que viene esto que llamamos costarricense. Y claro, se sorprenden porque descubren una abuela indígena, un bisabuelo negro, un tatarabuelo chino, ¿verdad? Alguien que vino de Turquía, que vinieron huyendo de la guerra, pero que también pertenecen a zonas indígenas de Costa Rica. Y entonces, claro, es algo de lo que históricamente en Costa Rica no se nos habla. Yo entro a esta temática de lo africano, de lo afrodescendiente, precisamente a partir de la investigación de fotografías históricas, ¿verdad? Que es una de mis pasiones. Y he hecho toda una colección casualmente de imágenes históricas del Caribe costarricense, que es donde se ubica digamos que la mayoría de la población afro en Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica no solo es Caribe afro, es Guanacaste, que es la zona norte de Costa Rica, y es el mismo Valle Central, ¿verdad? Nosotros vamos a tener varias raíces africanas en Costa Rica, una que nos llega de los negros libertos de Nicaragua y que se van a quedar en la zona de Guanacaste, y otra muy interesante que es también la de comunidades de negros libertos en el Valle Central, específicamente en la zona de Cartago. Irónicamente, cuando están las leyes más fuertes de racismo en Costa Rica, se declaran como patrona de Costa Rica una figura negra, la Virgen de los Ángeles, que es la patrona de Costa Rica, a la que nosotros de cariño le decimos la negrita, y un héroe negro, en este caso el erizo Juan Santamaría, que es de origen erizo, porque aquí le llamamos de varias maneras, ¿verdad?
están los pardos de la zona del Valle Central de Cartago, están los erizos, que son los de pelito, ¿verdad? Este colochito cerrado, de lo que llamaban chinos en la colonia, ¿verdad? Los chinos. En la zona de Alajuela, que también es parte del Valle Central, y entonces la comunidad afro es todo el país, ¿verdad? Incluyendo la zona sur por el tema del Pacífico. Sin embargo, históricamente en Costa Rica ha habido una negación siempre a este origen, ¿verdad? Y eso ha sido una lucha que, por ejemplo, la diáspora afro en Costa Rica, ¿verdad? Ha venido trabajando desde la década de los 70 con reescribir la memoria desde la misma cultura afro, gracias a don Queens Duncan, por ejemplo, o Eulalia Bernat, que lamentablemente murió el año pasado, que fue una de las pioneras precisamente en la búsqueda de esa memoria afro, ¿verdad? La presidencia pasada tuvimos por primera vez una primera vicepresidenta de origen afrodescendiente, lo que implicó cambios importantes en la recuperación de la memoria de la comunidad afro. Lamentablemente, y lo hago público y como crítica, el gobierno actual es un tema que no le interesa, ¿verdad? Entonces, se logró avanzar mucho en el tema de la memoria y de las proyecciones de la comunidad afro en el gobierno pasado, gracias a doña Epsi Campbell, pero volvemos, ¿verdad?, como a frenarlo por intereses políticos. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, porque se empiezan a abrir canales de divulgación de esta memoria, abrir espacios a un tema del orgullo, ¿verdad? Casualmente, doña Eulalia Bernard, que hizo unas recopilaciones interesantísimas en los años 70, que ahora se están tratando de recuperar, donde ella cogía, por ejemplo, canciones patrióticas costarricenses con un fuerte sesgo, ¿verdad?, racial blanco, y las transformaba a través de una poética bien interesante. De pronto, cuando uno escucha a doña Eulalia Bernard, inmediatamente uno piensa en esta mujer maravillosa, ¿verdad?, ¿cómo se llama esta señora? La de Victoria Santa Cruz, la peruana, ¿verdad? Con estas temáticas de profundo orgullo. Y aquí se ha dado más, lamentablemente, desde la poesía o desde la música, una recuperación de la memoria afro que desde las artes visuales. ¿Verdad? Casualmente no solo está doña Eulalia, está también Shirley Campbell, que de hecho Claudia Mandel la incluye en esta investigación, ¿verdad? Por un poema muy hermoso que tiene que se llama Profundamente Negra, que se vuelve casi un himno de la comunidad afro en Costa Rica. Y bueno, y a través de la música, como les digo, desde las grandes orquestas hasta intérpretes en la década de los 70 que eran de origen afro. Esto no lo hemos tenido lamentablemente en las artes visuales, excepto por Marton Robinson, que es un artista joven contemporáneo, que está haciendo unas obras performáticas y de video, etcétera, muy fuertes. Él no, a pesar de que es de origen costarricense, su obra la está haciendo toda en Estados Unidos, pero es muy fuerte, ¿verdad? Como él trabaja esta cuestión del racismo y de los íconos sagrados en Costa Rica, hablando precisamente de este complejo de la blancura del costarricense. Por eso es que para mí es tan importante el trabajo de Marcela Ramos, o de Luisa, que a pesar de no ser costarricense, ha realizado su obra acá en Costa Rica, que son dos jóvenes fotógrafas, ¿verdad? Que tienen esta conexión y esta visión con su propia memoria. Marcela desde la fotografía documental, ¿verdad? La cual viene siendo hace muchísimos años precisamente en el Caribe costarricense, dejando una documentación invaluable, ¿verdad? Porque si bien uno encuentra fotografías históricas de Limón, y hay una excepción que yo incluí en el texto, que es el de una suiza que estuvo en Costa Rica por más de 3 años, Beatriz Kunzi, que de hecho publica un libro maravilloso sobre Limón. Y Kunzi, lo importante es que logró documentar un Limón que después de esa obra de Kunzi, que es en el 86, va a tener una transformación brutal, ¿verdad? ¿Por qué va a tener una transformación brutal el Caribe costarricense? Porque precisamente en esos años se logra hacer la carretera, ¿verdad? Finalmente, que conecta el Valle Central con el Caribe costarricense, ¿verdad? Antes de eso, la única manera de llegar al Caribe era a través del tren o a través de
a pie, ¿verdad? A caballo. De hecho, yo vivo en una zona muy cerca donde era como el camino, ¿verdad? Que llevaba precisamente al Caribe después de 3 días de caminata. Entonces, en esos 80s, cuando se conecta finalmente a través de la carretera el Caribe costarricense, Limón, con el Valle Central, hay una transformación en todo sentido, ¿verdad? Hay una migración de San José al Caribe, hay una migración del Caribe a San José, se empieza a desaparecer la arquitectura, ¿verdad? Caribeña, hay una modificación en las costumbres, pero hay una cantidad de cosas que hacen que esta obra de Kunze sea tan invaluable, porque ese limón que ella documenta va a desaparecer. Por eso es tan importante nuevamente el trabajo de una Marcela, ¿verdad? Hay pocos fotógrafos que realmente han trabajado, han fotografiado en Limón, por supuesto, pero no han documentado por un tiempo considerablemente importante ese Caribe, ¿verdad? Y sobre todo en el caso de Marcela, que trabaja este tema de esta fiesta maravillosa que es ¿verdad? La celebración del orgullo afro en Limón y sobre todo ese orgullo de las mujeres limonenses, que además en sus obras uno ve esta mixtura, ¿verdad? Hay pocas, por ejemplo, aquí no hablamos realmente de lo afrocostarricense porque está presente, pero sí hablamos de la invisibilización que ha tenido, por ejemplo, la comunidad afro-talamanqueña, ¿verdad? Afroindígena, porque estos africanos que llegan a las costas del Caribe costarricense, huyendo de la explotación en Nicaragua o Panamá, se fusionan con las comunidades indígenas. Y entonces vamos a tener esta nueva mezcla maravillosa que es lo afro-bribri, ¿verdad? Entonces su trabajo puede visualizar eso, ¿no? Estas mezclas raciales, ¿verdad? Esto que somos los costarricenses, una mixtura racial impresionante. Por otro lado, el trabajo de Luisa es maravilloso porque Luisa nos llega de Venezuela y su obra refleja esta otra parte, ¿verdad? También muy invisibilizada aquí en Costa Rica. Se generaron varias leyes ya de la década de los 40, incluso antes, y a pesar de que las prohibiciones no estaban de entrada al país a la comunidad afro porque se necesitaban para trabajar en la construcción del ferrocarril, sí se les prohibió su lengua, ¿verdad? El criollo costarricense, que es una especie de patuá, se prohibió por muchísimos años. Se les obligaba a aprender español, se les obligaba a ser católicos, se les obligaba a un montón de cosas. Y se les prohibió sus rituales, ¿verdad? La gente que llega al Caribe costarricense casi siempre vienen de Haití, de Jamaica, Martinica, ¿verdad? Lo que será más adelante Guyanas, de Colombia, de Nicaragua, ¿verdad? Hay una migración impresionante de comunidades afro llegando a Limón, pero se les prohíbe su propia cultura. Entonces, muchos de estos rituales que sí se van a conservar en el resto de América Latina, aquí se prohíben. Y no podemos olvidar además que el movimiento de Marcus Garvey surge en el Caribe costarricense, surge en Limón. Y también que este movimiento no estaba tan de acuerdo tal vez con esos rituales, ¿verdad? Que eran parte de nuestra comunidad, que se conservan con una fuerza enorme en Venezuela. Y es precisamente de lo que nos habla Luisa en su obra, ¿verdad? Una cultura afro llena de magia, mezclada con lo indígena también, con lo sagrado, de lo femenino, de los rituales, ¿verdad? De los chamanes y las chamanas. Y eso recupera como esa otra parte importantísima, ¿verdad? Que se mezcla con lo indígena y que, como les digo, acá en Costa Rica se prohibió, ¿verdad? Bastante. Creo que es importante, para mí ha sido realmente una experiencia lindísima trabajar con Claudia Pretelin, con Claudia Mandel y con Adriana, porque me ha logrado, digamos, conocí a algunas de las artistas que están en esta exposición. De hecho, es tan lindo porque mucho del trabajo de ellas lo he enseñado por años en mis clases, ¿verdad? He mostrado su obra y para mí es lindísimo. Y ahora incluyo a muchas de estas artistas jóvenes también, pero ha sido una ventana maravillosa para conocer a estas otras fotógrafas, a estas otras artistas, a todos los movimientos que se están generando, ¿verdad? Alrededor del tema de la identidad y de la búsqueda de la identidad femenina
afro también, a través de una herramienta tan maravillosa como es la fotografía, la danza o la videocreación. Y bueno, como les digo, para mí ha sido realmente todo un orgullo poder ser parte de este equipo, que sí costó mucho, ¿verdad? A veces no nos podíamos reunir. Adriana era la que más sufría porque es la que tiene el horario más radical de todas nosotras, entonces era la que le costaba acostarse más tarde. Pero no, una experiencia lindísima que esperamos que no pare aquí, que siga creciendo, ¿verdad? Que vaya mucho más allá y que integre a muchas otras fotógrafas, artistas, creadoras, poetas, etcétera. Lamentablemente tengo que decir que en Costa Rica no he logrado ubicar fotógrafas de origen afro todavía. Hay un problema de autorreconocimiento, como dice Adriana, a través de la imagen, ¿verdad? Y yo creo que precisamente el mostrar la obra de artistas como Marcela, como Luisa y como todas ustedes, hace que de alguna manera estas mujeres reflexionen, ¿verdad? Y que tomen esa cámara y que la vuelvan un instrumento precisamente de su propia memoria. Muchas gracias. Gracias, Susi. Qué maravilla. Siempre escucharte a ti, Adriana y a Claudia es un placer para aprender y comprender acerca de estos lugares, ¿no? Que para mí no eran cercanos. En mi caso, mi acercamiento va a ser muchísimo menos histórico. Yo cuando se hizo la propuesta de esta exposición, sí tenía muy en claro que yo ya había vivido fuera de México por algunos años y era como un poco, no preocupante, pero bueno, quería hacer justicia como a la historia que se está desarrollando, que se está escribiendo, ¿no? Muy nueva en México. Entonces, ponerme en contacto con estas maravillosas fotógrafas. Amaya, yo, bueno, ya la conocía de muchos años. Su trabajo siempre ha sido como una inspiración grande para mi propio trabajo, ¿no? Y bueno, su trabajo es precursor, aunque ella sí siempre ha sido como muy clara en decir que cuando ella fue a retratar esta comunidades en la Costa Chica, bueno, no era su intención, ¿no? Como mostrar, o no había ese conocimiento acerca de lo que era lo que es ser afromexicano, para nada. Digo, su trabajo es de finales de los años 90, cuando en México, digo, el reconocimiento constitucional a los pueblos y comunidades afromexicanas no surge hasta 2019 a partir de un censo que se realiza en 2015. Yo partí de México en el año 2015 y he tenido como muy pocas oportunidades de regresar, entonces un poco mi acercamiento también es muy respetuoso, pero sí se basa desde lo visual, desde lo estético y desde las obras que también para mí han sido una manera de encontrar identificación desde donde estoy, desde donde me desarrollo como historiadora. Y la verdad, un poco hablando desde mi caso personal, yo nunca tuve que cuestionarme tanto mi identidad hasta que me fui a Estados Unidos, ¿no? Y eso ha sido la verdad es que ha sido súper difícil en algunos momentos, ¿no? Tener que encasillarte en ciertas eh, opciones que te dan aquí, ¿no? Si eres latino blanco, si eres latino con qué afrodescendencia. Y ha sido ¿no? Como un camino muy interesante para mí poder ver a través de estas imágenes fotográficas que presentan el trabajo de estas mujeres, qué es mi país ahora, ¿no? Y cómo ha sido escrita la historia de los afrodescendientes en México. Lo único que se conocía eran las pinturas de castas y bueno, las fotógrafas
las que yo he seleccionado tienen esa referencia visual muy fuerte, ¿no? Particularmente en el trabajo de Vanessa y bueno, también Carolina, que seguramente conocía y tenía referencia de estas imágenes. Cabe mencionar que cuando también una parte que fue como muy importante para mí fue poder reconocer que la influencia que había en mi propia familia de afrodescendencia, ¿no? Mi padre es nació en Veracruz. Si ustedes lo ven, es afrodescendiente, pero bueno, esas cosas no se platicaban en la familia y no, nunca hubo una cosa de reconocimiento y de aceptación desde mi punto de vista personal también. Entonces, utilizar estos caminos de la memoria como pretexto para un proyecto curatorial ha sido, la verdad, que muy rico para mí. Y bueno, pues sí, la documentación e interpretación visual como un proceso de construcción identitaria, ¿no? Que abarca distintos sectores de nuestras comunidades, de grupos e individuos que apenas hace algunos años comenzaron a identificarse como afrodescendientes o afromexicanos en un país que aún rechaza esta memoria, porque todavía no acepta la memoria indígena, porque habla de la memoria indígena como si fuera una cuestión del pasado. Entonces, es un camino que está apenas escribiéndose. Hay muchísima gente interesantísima escribiendo ya desde hace muchos años con alguna preocupación, pero bueno, las preocupaciones se quedan en la academia y no se traducen a los museos o a las galerías. Y bueno, el trabajo de María Elisa Velázquez, ¿no? Que es súper importante para comprender las comunidades afrodescendientes y cuál es la historia en México, es muy recomendable. Ella se ha encargado de escribir muchísimo acerca de este tema y bueno, siempre sí ha sido un referente para mí y también, por ejemplo, la exposición de Claudia Carreras en 2018 de afroamericanos, ¿no? Pero bueno, Claudia también es un punto de vista externo, ¿no? No ha habido, pues sí, un interés de parte de los curadores mexicanos de poder mostrar imágenes y de poder poblar nuestro imaginario mexicano con imágenes de afrodescendientes y afromexicanos. Entonces creo que también hay un tema pendiente, ¿no? Que se tiene que aún abordar. Y bueno, el trabajo de Siempre Estuvimos Aquí de Coral Carballo, que bueno, ella sí se identifica como afrodescendiente, ha sido muy importante, es quizá uno de los trabajos más divulgados y que más se conocen, y Coral tiene ha sido muy activa y ha hecho mucho trabajo de reconocimiento y de activación, y gracias a ella llegué al trabajo de Lady Maritza, que es una fotógrafa muy joven que también se reconoce como afrodescendiente y que ahora, ¿no? A través de la imagen fotográfica está tratando de comprender desde su propia identidad, desde su propia localidad en Oaxaca, que es ser afromexicano, ¿no? El trabajo de Carolina Fuentes, que bueno, es uno de los trabajos que yo conocí, igual no porque me llegó la invitación de su exposición, que cabe mencionar que Carolina y Vanessa tienen 2 exposiciones ahora en México, y bueno, ya nos platicarán un poquito más de eso, pero bueno, es impresionante el tiempo que ambas le han dedicado a vivir, a estar con estas, en el caso de Carolina, estar con esta comunidad de Mascogos en el norte, ¿no? Que bueno, para mí
conocer este trabajo cuando empecé a hacer esta investigación y ver la distancia que hay entre las imágenes de Carolina con otras imágenes que se han tomado con una perspectiva más fotoperiodística o con, ¿no? Como una, sí, como una, visitar a la comunidad, pero irse inmediatamente y pasar a lo siguiente. Fue bien importante para mí platicar con Carolina acerca del trabajo que ella ha hecho dentro de la comunidad y saber que sigue comprometida, ¿no? Con regresar y mostrar estas imágenes y trabajar con ellos, ¿no? Para que puedan autorreconocerse por medio de la cámara fotográfica. El trabajo de Vanessa, que estoy impresionada con la calidad estética de las imágenes, de verdad es una belleza poder contar con esta interpretación que hace Vanessa, ¿no? Acerca de estas historias de estas mujeres y hacer un homenaje a estas historias y a estas mujeres que han sido borradas de nuestra historia, ¿no? Borradas de la historia fotográfica, no de la historia visual, porque nuevamente viven en las pinturas de castas, pero viven como leyendas, como algo que nadie, ¿no? Como si hay otra vez una cosa del pasado. Entonces, poder contar con estas fotógrafas que le entraron súper rápido, que dijeran, sí, quiero ser parte de este proyecto. En el caso otra vez de Carolina y de Vanessa, ¿no? Que fue casi al final, ya cuando ya teníamos anunciada la exposición y poder tenerlas como parte de esta memoria visual, es un honor. Con Lady Maritza también estuve trabajando por mucho tiempo y haciendo una edición de todas sus imágenes y poder hacer una selección que me parece súper importante y súper valiosa para poder entender algunas de las historias, ¿no? Otra vez, una cosa que creo que no hemos dicho, esta exposición no pretende ser exhaustiva, ¿no? Pero pretende tener trabajos que documenten estas preocupaciones y estas memorias que no se han documentado desde la perspectiva de mujeres en los distintos países en los que estamos trabajando. Entonces les agradezco a todas muchísimo por estar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, si las artistas se quieran presentar brevemente y vamos una por una. ¿Quién levanta la mano? No se peleen. O yo como en la clase de... Ahí está Caro. Ella ya. Ok, Caro. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? La verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí, conocerlas un poquito más, conocer a las curadoras, su visión, su punto de vista, el trabajo de todas las artistas que estamos en esta muestra. Bueno, la verdad es que da para mucho. Y pues nada más quería agradecerles esta invitación y sí, es un honor para mí ser parte y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes y bueno, pues de compartir este espacio. Gracias, Caro. Y una cosa que, bueno, nada más recalcar, el 26 de noviembre tenemos una plática con Carolina y con Vanessa. Es también un sábado más temprano a las 10 de la mañana a Los Ángeles y ya irán viendo los horarios en sus respectivos países. Pero muy interesante, vamos a hablar de las imágenes desde dos distintos puntos de vista. Así es que ojalá que nos puedan acompañar. No sé si alguien más quiera comentar algo, tenga preguntas.
Con eso de que la cámara habla, las fotógrafas son como mudas, así que yo creo que mejor las vas llamando. Como las que- Bueno, voy a hablar un poquito entonces. Somos fotógrafas, no somos como oradoras. Hablamos con imágenes, entonces ahora tengo como un catálogo de imágenes para enseñarles. Mentira. No, quería agradecer el espacio, agradecer a Adriana, que es muy amable desde el primer momento, y para mí decir la importancia, ¿no?, de armar ese grupo, de enseñar sobre la pluralidad, ¿no?, y la diversidad de la comunidad negra en toda Latinoamérica. Y bueno, las agradezco a todas y conocer las otras curadoras que no conocía. Así que gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Tengo aquí un comentario de Eva. Dice, personalmente hace poco tiempo he escuchado hablar con seriedad de este tema de la negritud, de nuestra tercera raíz. Ella está en México. Creo que el tratamiento del tema tiene que ver con la apertura a la diversidad que hay hoy en todo el mundo. Siempre he pensado que el arte, además de ser una fuente de placer estético, es riquísima fuente de conocimiento. Esta exposición que hoy nos presentan creo que nos posibilita para dar pasos gigantes en el conocimiento del tema de la afrodescendencia, con el privilegio que el objeto de aprendizaje sea la obra artística fotográfica. Muchas felicidades a las curadoras, a las fotógrafas y un abrazo grande a mi querida amiga Claudia Pretelli. Muchas gracias, Eva. Se te extraña mucho. No sé si alguien más tenga, o bueno, las voy a ir llamando. Bueno, yo los saludo. Sí. Bueno, de mi parte también como comparto el mismo sentimiento, porque la verdad es que me siento agradecida de poder participar. Bueno, me parece que es un espacio para darle visibilidad a las imágenes y a partir de ahí reflexionar sobre el tema de lo afro en Latinoamérica, que bueno, ya ustedes lo han hablado en algunos lugares más que otros, a veces está el tema como o silenciado, hay muy poco reconocimiento a veces, ¿no? De sentir, de ser consciente de la raíz afro. Acá en Argentina yo lo veo, pero bueno, más allá de eso, que las curadoras lo hablaron, agradecer, me encantó poder conocer a las curadoras, verles las caras desde el Zoom, las obras de las otras fotógrafas, la verdad es que me han gustado mucho las imágenes, como la poesía que hay en muchas fotos, así que bueno, nada, gracias por convocarme en esto. Gracias, Ailey. Y le vamos a dar la palabra a Liliana. Bueno, pues buenas tardes a todas. Yo estoy muy contenta de conocerlas. Me, pues siempre me pareció muy emocionante conocer más artistas y fotógrafos y bueno, en este caso me encanta que, pues, que sean todas mujeres. Durante mucho tiempo aquí en Colombia, pues digamos que éramos unos pocos que nos conocíamos y pues es muy emocionante ver pues como nuevas generaciones, ¿no? Y también diversos abordajes de la imagen, de la representación de lo afro y de las comunidades, de las diferentes comunidades de las que hacemos parte. Entonces, pues me parece una bonita oportunidad. Quiero agradecerles a las curadoras por invitarme a participar. Para mí, dentro de mi práctica artística, siempre pues es muy importante generar redes y digamos como que tengamos todos y todas la oportunidad de circular, de conocer el trabajo, de saber qué está pasando en otros lugares. Entonces, pues que esto sea una oportunidad también para seguir al tanto del trabajo que hacemos y para visibilizar pues las luchas de las comunidades, las luchas propias como artistas
En Colombia, bueno, yo hago parte de varias redes y colectivos, y parte de lo que también nosotros identificamos es pues la dificultad que tenemos los y las artistas afro para circular nuestro trabajo, ¿no? Y para, digamos, solo para el hecho de dedicarnos a la creación, para poder hacer lo que queremos hacer. Entonces, por eso es muy importante pues generar lazos y fortalecernos también para incidir en diferentes espacios. Entonces, pues que esto sea una oportunidad y pues me da mucho gusto conocerlas. Gracias, Liliana. Otra de las cosas, Susi, que creo que habíamos platicado era comentarles a las artistas que estamos en procesos de crear una propuesta, o bueno, la propuesta ya está, pero bueno, difundir la propuesta en distintas organizaciones y países en los que estamos, para que pueda ser no nada más una exposición en línea, sino que se convierta en una exposición en un espacio público. Entonces, también decirles que estamos trabajando en eso, y que quizá con la ayuda también del Museo de Mujeres, que podamos hacer una publicación, que creo que sería muy interesante poder lograrla. Por supuesto que todos estos proyectos toman tiempo, pero bueno, ya está la idea, ya están las ganas, y también si alguna de ustedes tiene algún comentario o alguna manera de poder difundir esto, también, ¿no? Se les invita a que se acerquen a nosotras, y bueno, tener en cuenta que somos un equipo curatorial, pero siempre estamos ¿no? como abiertas a tener este proyecto abierto a otras personas, ¿no? Entonces, la idea es poder crear las redes, seguir difundiendo las redes, y poder hacer llegar a más personas este proyecto. Ok, le doy la palabra entonces a Vanessa. Hola, ¿cómo están? Pues yo estoy muy, muy contenta, sobre todo también de conocerlas, así sea virtualmente. Ojalá algún día pueda conocerlas presencialmente. Para mí es un honor estar aquí, porque además he seguido mucho tiempo también algunas de los proyectos que están también en esta exposición, como a compatriotas que también tengo acá. Y sobre todo agradecerles a las curadoras, porque sé el trabajo tan arduo que conlleva estos proyectos. Estar muy emocionada porque estamos entre mujeres, que también eso es súper valioso, porque no es fácil, y estoy súper de acuerdo con Liliana, en Colombia es muy complicado. Y creo que además de estar agradecida en este proyecto, es también estar agradecida con México, debo decirlo, pues, porque de todas formas, como colombiana, haber trabajado un proyecto de afrodescendencia en México no fue fácil, pero fue una vida muy interesante, muy satisfactorio para mí. Entonces, por eso también estoy agradecida, y agradecer al algoritmo que gracias a eso llegó a Claudia, mi proyecto. Entonces también como que esas son de las cosas de estos medios que también nos ayuda muchísimo a visibilizar. De mi parte, estoy súper dispuesta también a que esto siga, que yo también soy docente, entonces esto también nos ayuda muchísimo para que los trabajos de cada una de ustedes puedan llegar no solamente como al público en general, sino también a nuestros propios estudiantes, que creo que también es súper importante como esto. Y bueno, nada, agradecerles, y bueno, que continúe esta celebración. Gracias, Vanessa. Mar, ¿querías decir algo? Hola, saludarlas, enviarle un saludo a todas. La verdad que para mí también es un honor, una satisfacción y una alegría estar acá compartiendo las voces interiores que tenemos todas y cómo se unen en el mismo tejido, ¿no?
También poder darle cara, o sea, poder ver a las mujeres que hicieron todos estos proyectos, como que veíamos los nombres y las imágenes, pero bueno, acá ya pudimos visibilizar y visualizar las autoras de cada uno de los proyectos. Me alegra mucho que sea un movimiento de mujeres, que sea una red de mujeres fotógrafas o de mujeres artistas que estamos impulsando y construyendo la memoria y la resistencia de nuestras comunidades afro. Y sigo convencida de lo que dice Angela Davis, que cuando una mujer se mueve, toda la estructura de la sociedad se mueve con ella, y nosotras estamos aquí moviéndonos y seguiremos moviéndonos para que eso suceda. Muchas gracias a las curadoras, y la verdad que me llevo como una gran satisfacción de haber sido parte de este proceso, que sé que no se queda acá y que vienen muchas otras cosas y muchas otras movidas. Gracias a todas. Muchas gracias, Mar. Antes de darle la palabra a Lady Maritza, voy a leer a Vanessa San Martín. Dice, soy Vanessa San Martín, estoy sin micrófono, pero no quiero perder la oportunidad para saludarlas a todas. Mi gratitud a las curadoras, Adriana Palomo, que tuvo la gentileza de convocarme e incluirme en esta muestra tan maravillosa. Abrazos desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal a todos? Antes que nada, agradezco la invitación al espacio. Para mí es una oportunidad muy grande el poder estar compartiendo mi trabajo ahora con estas fotógrafas, que pues, son varias fotógrafas que admiro. El ir tejiendo pues nuevos vínculos, ¿no? Sobre todo en relación con temas que me inquietan, como son la memoria y la identidad. Para mí pues es muy gratificante, y pues agradezco la invitación sobre todo a Claudia por darme la oportunidad de estar, ¿no? en este espacio virtual. Y pues nada, abrazos a todas y gracias por esto. Gracias a ti por ser parte de este proyecto. Luisa, Marcela, no sé si quieran decir algo o ya nos vamos. Es que yo no sabía dónde se ponía la manito. Entonces, No sabes dónde se pone la manito. Vale, empezamos con Luisa entonces. bueno, no, yo me siento muy agradecida y me siento muy honrada, porque esta es la primera vez que yo muestro mi trabajo como a nivel internacional y también fuera de la academia, porque me acabo de graduar y todo eso. Entonces, para mí es increíble tener tanta visibilización de una idea que yo pensaba como tan personal, pero como el arte y como todas las cosas desde la poética, como que tocan a muchas personas, ¿no? Entonces me encantó, y apuntada pues así a lo que siga surgiendo con esto. De hecho, vengo viendo que en Venezuela hay un movimiento muy bonito de fotógrafos muy jóvenes que están haciendo como trabajo con la memoria histórica, sobre todo afro. Y en estos días los he estado siguiendo, entonces yo siento que hay oportunidades también de hacer algo allá que me interesaría mucho, porque, bueno, como migrante no he podido ir a Venezuela en los 8 años casi que tengo viviendo aquí en Costa Rica. Yo no puedo salir y mi trabajo pues lo he hecho aquí, pero si surge la oportunidad creo que estaría muy, muy increíble. Entonces, bueno, no, muchas gracias. Listo. Bueno, primero es un gusto conocerlas a todas, tanto a las curadoras como a las artistas. Me siento muy honrada de verdad de estar en esta expo. Hay varias fotógrafas y artistas que ya conocía y que las admiro muchísimo, pero también conocer los trabajos de las demás que no conocía, para mí eso es bastante enriquecedor. Tal vez ver los diferentes temas que se están desarrollando en toda Latinoamérica con respecto siempre en este mismo tema, es bastante lindo conocerlo. Y no tengo nada más que darles un agradecimiento a las curadoras, a Susi por haberme invitado a formar parte de la expo, y a las demás curadoras
por lo que están haciendo, por crear esos espacios tan necesarios y principalmente porque son espacios representados por mujeres, donde se muestra el trabajo de mujeres, que eso cuesta muchísimo, que le den tanta importancia a los trabajos, a veces son invisibilizados. Entonces les agradezco de verdad mucho, mucho, mucho por lo que están haciendo. Muchas gracias, Marcela. Creo que empecé a hablar y estaba en mute. Sí hemos recibido bastantes, o no bastantes, algunos comentarios acerca de países que no se incluyeron. Y bueno, otra vez, pues sí, decir que esta es como una labor que cabe mencionar también, ¿no? Que somos dos organizaciones sin fines de lucro y que, bueno, las curadoras que estamos trabajando aquí no hemos, no hemos querido decir otra vez que este es un proyecto exhaustivo, ni mucho menos. Estamos trabajando desde nuestras localidades y estamos tratando de hacer, ¿no? Y conociendo también, o sea, también aceptar, ¿no? Que nosotras mismas, bueno, en el caso de Susi, ella lleva un trabajo ya muy amplio de conocimiento y de difusión y de saber la historia de Costa Rica. En el trabajo de Adriana también, en mi caso, nuevamente, ¿no? Decir, México es un país muy joven en este tipo de conocimiento. Y bueno, creo que es importante decir que nos hubiera encantado poder tener trabajo de otras mujeres en distintas latitudes y que quizá cuando ya se extienda este proyecto se pueda incluir de alguna manera. Susi, Adriana, no sé si quieran decir algo para cerrar la plática y bueno, ya esta plática se va a subir en el YouTube de Instruments of Memory, estará disponible también como parte de la exposición. Bueno, Dos no, agregados chiquitos. bueno, es Adriana, sí, es que no. A ver, este es un tema tan lleno de matices, de contradicciones, de quebraduras, de zonas veladas, ¿no? Que creo que de la única manera que se puede traducir, o por lo menos empezar a intentar traducir, es a través de las imágenes, por esa conexión que hay de la imagen fotográfica con lo inconsciente, ¿no? Soñamos imágenes, no soñamos sonidos solamente. Y después hay otra cosa que creo que sería piola que contáramos, que nosotras ingresamos a este tema desde, en algún caso, desconociendo nuestra raíz afro, ¿no? Yo tengo sospecha que mis abuelos nacieron en Turquía, digamos que segura, y tengo rulos, listo. Entonces, pero no sufrimos racismo por ser negras, ¿no? Entonces, tratamos de ser muy cuidadosas con eso, porque estas cosas no basta con ser empático. Me parece que yo, por lo menos a mí me pasa eso, y siento que a ustedes también, a ustedes tres les pasó lo mismo. Hasta discutir el título, ¿cuántas veces lo discutimos? ¿Y cuántas variantes manejamos? El tema de las identificaciones afro de las distintas comunidades de Latinoamérica, ¿cómo unificábamos eso? Aparte de ponernos a investigar, ¿no? Porque, bueno, desde dónde decir negro, qué significado tiene en cada país. Y cómo eso ha transmutado a través del tiempo, ¿no? Sobre todo muy recientemente. Así que bueno, para nosotros eso también es un gran ejercicio y un gran aprendizaje, y se lo agradecemos enormemente a todas las artistas. Mucho, mucho.
Claudia Prechedes, viniste a esa casa, estuviste un montón de tiempo, pues ella tiene esa serie que presentó, es mucho más grande, y vino con las copias de las fotos a casa, y seleccionamos juntas. Con otras no hubo oportunidad de reunirnos tanto, pero tenemos pendiente una reunión en casa. Tomei un mate. Para charlar y para juntarnos todas, incluso las que no pudieron participar, tipo como Malu Campelo, Analia Iglesias, Flor Mendilarzo, Lu Yupanqui. Muchas gracias, Adri. Susi, ¿quieres cerrar con broche de oro? Quiero cerrar. Bueno, yo también, igual que Adriana, tengo, bueno, aquí le decimos colochos, ¿verdad? Colochos o rizos. Y muchos costarricenses tenemos este origen también, como les decía al inicio. Cuando yo hago este tipo de investigaciones sobre la comunidad afro, se la dedico a mi sobrino afrodescendiente, afropanameño, ¿verdad? Porque estamos todos conectados. Finalmente las fronteras son solo políticas, ¿verdad? La cultura no tiene fronteras y los orígenes no tienen fronteras. Entonces, como decía Claudia en su texto, reconocernos, ¿verdad? Ese re que significa volver a. Reconocerse es volver a conocerse. Y creo que desde esta identidad múltiple que somos, maravillosa, diversa, variada, ¿verdad? Yo sé que yo tengo una negra en mi corazón, o sea, adoro la cultura afrodescendiente de toda América, me conecto maravillosamente. Y siento que también es una responsabilidad, ¿verdad? Como investigadora y como artista, poder no solo visualizar la cultura, sino a quienes trabajan con ella, ¿verdad? Fotógrafos, fotógrafas, pintores, pintoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que tiene que ver con eso. Nada más para cerrar, yo creo que es importante, precisamente por lo que decías ahora, Claudia, de que no se puede abarcar todo porque a veces, lamentablemente, pensamos que los trabajos que hacemos, sobre todo cuando pensamos que son muy personales, ¿verdad? O que se refieren a una cuestión de identidad nacional, no son para divulgarlos. O algunas artistas ni siquiera tienen redes, no tienen un Instagram, no tienen nada. Entonces, a veces cuando la gente dice, bueno, pero es que yo también trabajo esto, o me hubiera gustado, entonces uno dice, pero ¿dónde está? ¿Cómo sabemos que eso existe si no se divulga? ¿Verdad? Entonces creo que es muy importante que las artistas, fotógrafas, cineastas, videocreadoras, gente de danza, de teatro, que está trabajando estas y otras temáticas alrededor de la memoria y la identidad, divulguen su trabajo. Divulguen porque es la única manera que desde la investigación, la curaduría, ¿verdad? O por eso que pasó, ¿verdad? Fulana conoce a Mengana porque, ¿verdad? O sea, conectarse. Una de las cosas que me decía Luisa, que me pareció súper lindo, es que estoy empezando a conectarme con muchas de estas fotógrafas, a generar comunidad. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Siempre una conoce a otra, que conoce a otra, que conoce a otra. Pero es muy importante la divulgación por los diferentes medios. Ahora que tenemos esa posibilidad, ¿verdad? De que es una maravilla que puedes conocer artistas de todo lado haciendo cosas maravillosas, que puedes accesar a la música más hermosa que antes hubiera sido impensable, a menos de que llegaras a un país y compraras el disco, ¿verdad? O que fueras a una galería y por casualidad estuvieras poniendo a esa persona o que apareciera en una publicación. Pero en este momento que tenemos esta maravilla de la posibilidad de la comunicación en redes, por favor, háganse sus páginas web, aunque sean plataformas gratuitas, tengan Instagram o lo que sea, pero divulguen su trabajo, su pensamiento, y lo que están haciendo y conéctense con otras mujeres investigadoras y proyectos, porque así es como realmente pienso que podemos hacer una sororidad, ¿verdad? Podemos vibrar en una sintonía de recuperación y de visibilización de mujeres del pasado, del presente, ¿verdad? Que han trabajado y siguen trabajando por la recuperación de la memoria en todo sentido. Muchísima razón. Yo no voy a decir el nombre de la fotógrafa que quería incluir, pero nunca pude acceder a su página de internet. Entonces fue como,
Es difícil a veces poder coordinar todos los tiempos, los proyectos. Entonces sí, eso es súper importante, Susi. Muchísimas gracias a todas por difundir en sus redes sociales, Facebook, Instagram, tienen el link de las imágenes. Si hay alguna imagen que necesiten, el logo, el título, lo que sea, háganos saber. Yo con mucho gusto se los hago llegar. Y bueno, sigamos difundiendo y haciendo más ruido en las redes para que todos estos proyectos lleguen a muchos otros lugares que ahora ya están llegando a distintos países, ¿no? No se pierdan el 26 de noviembre otra vez la plática con Carolina Fuentes, Vanessa Quintero Castañeda. Yo estaré moderando la plática y bueno, más bien dejándolas platicar acerca de su maravillosa obra. Y también tendremos algunas otras pláticas con las curadoras y con las artistas. Yo creo que ya cada una de ustedes está organizando para poder hacer este trabajo. Y ya en cuanto diciembre es un poco muerto, pero seguiremos compartiendo en redes sociales los proyectos, sus biografías, sus imágenes. Y bueno, otra cosa que quería aclarar, se les había solicitado información también en inglés por el tamaño de la exposición. Bueno, ha sido como un poco lento poder hacer esta compilación, las traducciones, la revisión de los textos, pero Instruments of Memory es una plataforma que es bilingüe y bueno, se tratará de hacer estas compilaciones y estas ediciones y compartir la información en estos dos lenguajes para que pueda llegar también a otras audiencias fuera de Latinoamérica. Entonces, muchas gracias a todas nuevamente por conectarse, por sus trabajos, por sus maravillosas imágenes y por inspirarnos con todos sus proyectos. Nos vemos a la siguiente. Gracias, chao. Chao, gracias. Un gusto, hasta pronto.